y continuando esta mañana con nuestro tema de cielos abiertos. La semana pasada, déjenme darles un pequeño repaso rápidamente para podernos ubicar en el mensaje de esta mañana, ¿sí? Estuvimos hablando lo que significaba cielos abiertos, ¿verdad? Y entonces yo les decía que era tener acceso a todo lo que está pasando en el reino celestial, es fluir en la gracia, en el poder y la abundancia de Dios, tener el respaldo de Dios, tener el favor de Dios, tener una nueva perspectiva en nuestras vidas, algo celestial que nos está renovando, algo que es tangible, que nosotros lo podemos ver, ¿sí? en nuestros corazones, algo que podemos sentir que Dios nos está tocando y transformando, pero también son las puertas que Dios abre de una manera especial para cumplir su plan. Y mencionamos que algunas cosas que impiden vivir en cielos abiertos son los prejuicios, son las justificaciones, son las heridas emocionales, son las mentiras y acusaciones falsas que a veces recibimos o decimos. Se cierran los cielos en nuestras vidas, la frialdad, la indiferencia, la tibieza, la irresponsabilidad. Y esto a mí me ha tocado mucho porque uno quiere que la iglesia sea madura, uno quiere que la iglesia aprenda a caminar con Dios, uno aprenda que a pesar de todas las cosas, y no solamente ustedes sino yo también, que vivimos y experimentamos o tenemos experiencias complicadas o difíciles, sigamos adelante remando en el plan de Dios. Siempre el enemigo querrá detenernos y a través de estos 46 años he visto este mismo problema, la misma mentira del diablo, pero el mismo efecto surge. Personas que son lastimadas, personas que son heridas y que de repente ya no quiero estar, ya me voy, y se para todo el plan de Dios. Y después 2, 3, 4 años adelante, bueno, quieres volverlo a intentar otra vez y estás pensando, es que me puede suceder lo mismo, me pasó lo mismo, y lo mejor, lo más sano es que me esté tranquilo, tranquila, y entonces vivamos lo que estamos pasando, lo que estamos viendo en la actualidad. Porque fíjense, voy a mencionarlo un poquito durante la prédica, pero déjenme decir, el miércoles me hablaron por teléfono urgente, ¿verdad? El consejo pastoral aquí de Guadalajara, ¿sí? Y es la alianza más grande de pastores aquí en Guadalajara. Necesitamos ir al Congreso Estatal a hacer presencia porque están a punto de legislar leyes que atentan contra la moral de Dios. Y toda esta artimaña ya planeada por parte de nuestros legisladores y de parte de los hombres que estaban promoviendo estas leyes, lo hicieron durante toda la noche, en unas horas que no eran las correctas, y para que de repente sea aprobada. Llego yo ahí a la Plaza de Liberación donde está el Congreso y veo un montaje impresionante de toda la plaza, impresionante, estructuras que el gobierno del estado prestó. Y me dicen, es que esta tarde va a haber una gran celebración por la comunidad gay, ¿sí? Lesbiánica, gay, ¿sí? Celebrando la victoria, y todavía no se legislaba, ¿ok? ¿Sí? Celebrando la victoria de que hoy el Congreso del Estado va a legislar a favor de ellos, el matrimonio igualitario, la identidad de género, y que ahora los ministros y pastores y terapeutas y psicólogos, maestros y padres de familia se les va a poder castigar si hacen o dan terapias de reconvención, así le llaman ellos, ¿sí? Entonces, ¡pum!, así quedó. Entonces se tuvo toda esa manifestación el miércoles por la tarde, y en la madrugada el Congreso autoriza o legaliza oficialmente estas leyes, y ahora pues tenemos que cargar con eso, ¿no? El martes tenemos una junta, los pastores, pero yo digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a dónde quiero llevar con esto? Porque yo pensé y pensamos otros pastores, estos muchachos que ahora andan promoviendo esto, un día fueron niños, hace 20 años atrás o 25 años atrás o 30 años atrás fueron niños, ¿sí? Pero el mundo en que nosotros vivimos, las cosas que nosotros vivimos, a veces no le damos importancia porque no nos afectan directamente. Tarde o temprano, si no ponemos atención, ¿sí?, nos van a afectar, como en este tiempo, ¿sí?
yo le decía a mi esposa, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a callar o qué? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Se va a callar o qué va a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros oídos, hacer como que no vemos, como que no sentimos, como que no escuchamos, y que el mundo siga rodando. Bueno, no es mi problema, es problema de ellos, ¿sí? Pero en ese inter de estar yo preguntando, el Señor me empezó a ministrar muy bonito, y me hizo recordar hace 20 y tantos años, cuando fuimos a trabajar a San Juan de Dios con las prostitutas y los homosexuales, cómo Dios nos usó y pudimos entrar a su mundo. Y me dice el Señor, yo puedo cambiar todo esto a favor mío si la iglesia se pone las pilas, si la iglesia toma su papel, aunque se pongan las cosas feas, horribles. La Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué? Sobreabunda la gracia. O sea, nadie está arriba de la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver ahorita en las escrituras cómo la iglesia, si caminamos en esos cielos abiertos, ¿sí?, podemos experimentar una visitación de parte de Dios. Y yo estoy confiando en eso. Sí, el martes vamos a tener una reunión de pastores y queremos movilizar a la iglesia. Y se está pretendiendo que vayamos y hagamos presencia ahí ante esos diputados que de una manera arbitraria y de una manera malosa, ¿verdad?, donde no hicieron consultas populares, no le consultaron a la sociedad. Ellos simplemente, porque la comunidad gay está infiltrada ahorita en todos los asuntos, en la política, en la economía, en los medios masivos de comunicación, en la OTAN, en la ONU. Esta es una agenda mundial, no solamente es para México. Esta es una agenda mundial que está moviendo, y que lo vamos a ver, que al final de cuentas está escrito, sí, pero nosotros como cristianos podemos hacer un cambio y generar un cambio en medio de esta situación. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos da una luz y una esperanza. Y abra su Biblia, por favor, en el capítulo 19 del libro de Lucas. Estas son palabras de Jesús. Acuérdense que hablamos el domingo pasado, palabras de Jesús que le dijo a Natanael: si tú caminas conmigo y crees, cosas mayores verás, y verás los cielos abiertos, ¿verdad?, y verás ángeles subiendo y bajando, que estarán, ¿verdad?, a la diestra del Hijo de Dios. Y yo creo que esto va a pasar. Pero miren, esta historia que vamos a ver yo creo que lo podemos hoy imaginárnoslo o ponerlo a la par de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nuestro colegio, Instituto Raíces, usted no sabe lo que va a significar para estos tiempos. Usted se va a dar cuenta cómo Dios se adelanta a los tiempos y a los momentos y a las situaciones, y Él está pensando mucho de estas cosas. Cuando esto pasó, inmediatamente vino a mi mente: el colegio va a ser una respuesta para miles de familias, no solamente el nuestro, sino miles de escuelas. Porque ahora tú vas a ver en un salón para clases, un salón para niños en la secundaria o en la primaria, ¿sí?, que alguien cuando se inscribió se llamaba, no sé, Juanita, pero que ahora con estas nuevas leyes de repente llegó y ahora se llama Juan, y nadie le puede decir nada, ¿sí? Y entonces tú como padre, ¿sí?, o padres, tú vas a tener que soportar todo esto. Tú vas a tener que hacerlo, quieras o no quieras. Ahí está ya. Ahorita legalmente no podemos hacer nada más que esperar que Dios haga un milagro y toque el corazón del gobernador, que nuestro gobernador felicitó y festejó todos estos cambios que se dieron en pro de toda la comunidad lesbiana y gay, ¿no? ¿Sí? Entonces él lo festejó y dio gracias a los diputados y que aprobaron todo esto, porque este era un avance dentro del marco de la jurisprudencia o del marco jurídico del estado de Jalisco. Y eso es una mentira. Sabemos que es una abominación, sabemos que es una maldición, sabemos que va contra las leyes morales de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a estar ahora? ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener a nuestros hijos?
¿Qué vamos a hacer con ellos? Tú lo vas a decidir. Y hoy más que nunca, Padre, fíjate lo que te voy a decir, vas a tener la responsabilidad de enseñarle la palabra a tus hijos como nunca antes. Si tú les permites al enemigo, a los demonios, a los maestros ateos, a los maestros homosexuales que están saliendo ya del closet. Mi esposa me decía, es impresionante, tú no te imaginas en la secundaria, en las aulas, cuántas muchachitas están diciendo: hoy yo ya no soy heterosexual, hoy soy, ¿verdad?, bisexual, hoy soy neutro o soy lesbiana. Así, pero dice, impresionante, es como si hubiera soltado una plaga. Sí, ahí en la secundaria está, no sé en las otras, ¿verdad? Pero es impresionante lo que se viene o lo que se va a vivir. Entonces, yo no estoy asustado, ¿sí? No estoy asustado ante eso. Estoy preocupado, no solamente por mi vida, sino por la vida de ustedes y por la vida de muchas familias y la vida de muchas personas que no se dan cuenta que lo que se viene es un ataque descarado, desvergonzado, sin límites, sin piedad, con crueldad de parte del infierno sobre México, sobre la sociedad, y un ataque directo a la iglesia. En Tesalonicenses dice la Biblia que el enemigo se opone a todo lo que es santo, a todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque ese espíritu de iniquidad o ese misterio de iniquidad, hay alguien que lo detiene todavía, y es el Espíritu del Señor obrando en la iglesia. Pero cuando sea arrebatado, entonces ese espíritu de iniquidad o ese ministerio de iniquidad se va a manifestar como Él está poniendo las bases para generar una sociedad perversa, maligna, sin valores cristianos, sin bondad, sin generosidad, sino en donde cada persona va a determinar cómo vive conforme a lo que le dicte su corazón. Y vemos en la Biblia, sí, que estas sociedades que viven así normalmente son sociedades perversas, porque su corazón es perverso, es maligno. Entonces se va a legalizar la pedofilia, ¿sí? Se va a legalizar, ¿verdad?, otros problemas de inmoralidad. Y nosotros como iglesia solamente, si no actuamos, estaremos viéndolo, pues ni modo, a ver qué pasa, a ver qué. No, es que no es, a ver qué pasa. Veamos lo que dice en el capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 41. Son palabras de Jesús. Jesús ya estaba a punto de marcharse, a punto de irse al Calvario y posteriormente a irse con el Padre. Y de repente voltea un día y ve a Jerusalén. Se para ahí frente a Jerusalén y vamos a ver qué dice el Señor. Cuando llegó cerca de la ciudad, fíjese, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, lloró sobre ella. Vamos a ver ahorita cuáles son las causas por las cuales Jesús miró a Jerusalén, se paró sobre la ciudad y lloró. ¿Qué fue lo que lo motivó a llorar o no motivó? Lo que le dolió, que empezó a soltar lágrimas sobre esta ciudad. Y yo espero que esta mañana todos aquí, todos nos demos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos delante de Dios, ¿sí? Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. En la Nueva Traducción Viviente, dice: si tú hubieras conocido en este día lo que significaba tener paz en tu corazón, habrías escuchado, pero como no escuchaste, te tiene ahora cegado los ojos. El enemigo, obviamente, dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te van a sitiar, por todas partes te van a estrechar y te van a derribar a tierra, y a tus hijos, noten esto, y a tus hijos dentro de ellos, o sea, dentro de esas ciudades, dentro de la ciudad de Jerusalén, dice: a tus hijos les va a suceder cosas tremendas, ¿no? Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por cuanto qué? ¿Cuál fue el problema de Jerusalén? ¿Por cuanto qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oiga, en aquellos tiempos, más de 2000 años, ¿sí?, tener a Jesús caminando en la tierra, quizá tú nos preguntaríamos: ¿qué hubiera hecho yo
en esta situación. Si yo hubiera estado en los tiempos de Jerusalén y con este conocimiento, con esta revelación que hoy tenemos, diríamos, no, nos convertiríamos en seguidores invariablemente de Jesús. Ahí estaríamos con Él, hombres o mujeres, familias, porque hoy conocemos quién es Jesús. Pero en aquel tiempo, vayámonos a aquel tiempo, a lo que la semana pasada les dije, los prejuicios de los judíos, sí, la idiosincrasia de ellos, sus actitudes religiosas, sus mentiras, sus engaños, sus justificaciones, sus heridas emocionales, todo lo que usted le quiera poner, su cultura le impedía creer que Jesús era el Mesías. Y entonces contra todo eso Jesús se enfrenta y Él sigue caminando. Pero llega un momento, sí, que dice, mira Jerusalén. Y su trabajo, entre comillas, en ese momento no se veía con grandes resultados. Sí. Un día llega a Nazaret, donde él era, donde él nació. Ahí estaba su familia, ahí estaban sus mejores amigos. Y me imagino que cuando Jesús piensa, voy a ir a Nazaret, ¿verdad? Voy a ir a este lugar donde me conocen, donde están mis mejores amigos, donde está mi familia, donde están mis mejores momentos, la historia de mi niñez y mi adolescencia, allí en Nazaret. Creo que había una expectativa enorme en Jesús como en ninguna otra ciudad. Y llega a Nazaret y les empieza a compartir y a predicar el evangelio y quiere hacer milagros y sanidades entre el pueblo. Y la Biblia dice que la ciudad de Nazaret cerró totalmente su corazón y dijeron, ¿qué acaso este no es hijo de José y de María? ¿Que no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? ¿Sí? Y cerraron su corazón. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchas cosas en este lugar por causa de la dureza de sus corazones. ¿Sí? Fue terrible esto. Imagínate, o sea, ponte a pensar en nosotros. ¿Dónde es el lugar donde queremos llevar inmediatamente el evangelio? ¿A qué lugar queremos ir? A tu casa, a tu familia, a tus amigos, a tus seres, a los seres con los que tú convives. Y resulta que esas personas cierran su corazón. Fue un golpe muy duro para Jesús. Y él dijo esta declaración: bien dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Empieza a caminar, Rodo. Siguió caminando Jesús, pero dejó, ok, Nazaret no quiere, y llega a otra aldea que se llama Genezaret. Y en Genezaret, cuando oyeron que Jesús estaba ahí, corrieron por los enfermos, corrieron por los necesitados, corrieron por los que estaban llenos de lepra, corrieron por los que necesitaban liberación. Y dice la Biblia que en ese lugar el Espíritu del Señor se movió y hubo una gran visitación de parte de Dios, y dijeron: un gran profeta entre nosotros se ha levantado. ¿Sí? Entonces, cuando vemos estas condiciones y vemos aquí las cosas por las cuales Jesús estaba llorando, ¿sí? Yo no creo que Jesús simplemente se derramó unas pequeñas lagrimitas ahí de sus ojos, sino que miró la ciudad, miró que la iban a estrechar, miró que la iban a destruir, miró a los hijos de los judíos que la iban a pasar mal, miró a las familias que iban a ser golpeadas, miró que el enemigo iba a venir, iba a destruir el templo, iba a destruir todo lo que era Jerusalén, y se para y le dice: todo esto va a suceder por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Por cuanto no tuviste sensibilidad para poder discernir que el tiempo de Dios aquí estaba, y no hicieron nada ustedes. Ustedes me rechazaron con sus actitudes, con sus religiosidades, con sus indiferencias, con sus apatías, con sus mentiras, con sus justificaciones, con sus formas de ver las cosas, con sus heridas emocionales. Sí, me rechazaron, no entendieron que el Padre había enviado un tiempo de visitación y de gloria para la nación judía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en base a esto? Bueno, en Hebreos 12:1, sí, fíjese lo que dice la Biblia. En Hebreos dice 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Despojémonos de todo aquello, dice, que genera un peso en nuestras vidas. Y despojémonos de todo pecado, porque eso nos va a detener. Si hacemos un ejercicio ahorita, y yo mando llamar a uno de ustedes, y hacemos una carrera de aquí a donde está la cabina, con un peso en sus espaldas, y tomamos tiempo. ¿Cuánto tardas en ir y regresar con un peso, alguien montado en su espalda de la persona que va a correr? Y probablemente dice, sí puedo, sí, pero tú vas a llegar allá y regresar probablemente en 5 o 6 segundos. Pero si tú te liberas del peso, y ya sin el peso tú corres otra vez la misma distancia, sin el peso tú vas a hacer menos tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada que te impida correr con velocidad. Esto es igual en nuestras vidas. Jesús está hablando al pueblo, está hablando a la iglesia. Hoy estamos enfrentando una batalla y nos está hablando el Señor: iglesia, despierta, porque la insensibilidad, sí que en el diccionario yo busqué, insensibilidad es poner el corazón duro, poner el corazón duro. Y la iglesia, sí, ha mantenido una actitud, y no estoy hablando solamente de Casa de Cristo, estoy hablando de todos nosotros. Piensa un poquito en su vida, piensa un poquito. A ver, yo tengo 10 años, 15 años, yo tengo 5 años en Jesús, yo tengo, no sé, 20, 30, los que tú tengas. Piensa, ¿en dónde deberías tú estar? ¿En qué nivel espiritual tú deberías estar después de haber cursado o haber corrido esta carrera? Y piensa, ¿estoy estancado, estancada? Piensa, Dios me ha hablado, he cumplido con lo que Dios me ha dicho. Piensa un poquito, a ver, ¿qué es lo que me ha detenido? ¿Cuáles son los motivos y las causas? Y te vas a dar cuenta que si eres frío en tu autoexamen, o fría, si de veras eres consciente, vas a decir, es que hay cosas que me han detenido. Y vas a llegar a la conclusión, sí, que muchas de estas son justificaciones para poder demostrarnos a sí mismo que no somos culpables, que los culpables son otros, que los culpables son otras personas, que los culpables son familiares, historias, circunstancias que me han detenido. Pero Jesús experimentó lo mismo. Si usted ve, Él tenía las justificaciones perfectas para no ir a la cruz del Calvario. ¿Sí? Lo llamaban mentiroso, lo llamaron falso profeta, lo llamaron hijo de Belzebú, lo llamaron a Jesús, ¿verdad? Bueno, toda clase de calificativos, ¿sí? Y sin embargo, Él dijo, todo esto me lo despojo porque quiero seguir corriendo para alcanzar, llegar a la meta, a donde Dios quiere que peguemos. Entonces, Jesús se para sobre Jerusalén y dice, el tiempo de su visitación se va a ir. De verdad, no sé cuánto tiempo más vamos a poder resistir todo esto. No lo sé. No sé todo lo que se viene, no solamente sobre México. Hoy es un día especial donde ustedes van a tener que ir a votar si quieren para la revocación de mandato. Y yo veo la cuestión económica, política y la cuestión social y la cuestión espiritual. Y dice, solamente Dios puede ayudarnos con todo lo que se nos viene. ¿Sí? Con todo lo que se nos viene. Toda esta situación que estamos viviendo, vamos a sentir en un momento determinado, iglesia, cómo las tinieblas están subiendo tan fuerte, que casi las vamos a poder tocar. Pero en medio de eso, la gracia del Señor va a estar sobre su iglesia. Nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a animar, nos va a fortalecer. Pero estamos esperando que cada uno de ustedes tenga esa sensibilidad como la tuvo Jesús, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque cuanto no te diste cuenta que aquí caminó entre ustedes la vida, caminó la resurrección, la vida, caminó el pan de vida, caminó, ¿verdad? La vida misma de Dios, la resurrección, la vida verdadera, el camino, la verdad y la vida, caminó entre ustedes. Ustedes cerraron su corazón y ese corazón se hizo duro y no conocieron el tiempo de la visitación. Jesús va a regresar, alguien decía por ahí, pero Él va a regresar, dice la Biblia, cuando toda persona haya recibido el Evangelio. ¿Sí?
Pero Jesús va a venir por su iglesia antes de la segunda venida. Sí. Y aquí es donde me preocupa mucho de las familias que yo los veo. Que si hoy quieren venir a la iglesia está bien, no pasa nada si no vienen. Que hoy si quieren leer la Biblia está bien, no pasa nada. Que hoy si quieren tener tiempo con Dios está bien, si no, no pasa nada. Sí. Que hoy, ¿verdad? Les puedo enseñar a mis hijos y si no les enseño, no pasa nada. Va a haber un tiempo ahora donde padres van a tener que ponerse las pilas hoy más que nunca. Hoy quieran o no quieran, van a tener que enseñarles a sus hijos y pasar tiempo con sus hijos. Ya no es, pastor, enséñele, porque yo voy a tener mis propias broncas y mis propias situaciones que resolver todos los días. ¿Sí? Ahora tú en casa vas a tener que hacer algo al respecto, porque si no esta situación te va a alcanzar y te va a golpear. ¿Sí? Días pasados en la oración que estábamos teniendo por semana, alguien subió ahí. ¿Sí? Por favor, oren por mi hijo, porque está confundido sobre su identidad sexual. Es una familia cristiana. Y luego vengo y me dice otra persona, por favor oren por mi hija porque le acaban de diagnosticar, ¿verdad? Bipolaridad y un montón de enfermedades psiquiátricas. Un adolescente. Hoy estamos experimentando una alza terrible de suicidios entre los adolescentes. Sí. Y estamos hablando de cristianos. Sí. Hoy la gente se está divorciando, entre comillas, por cuestiones personales o infidelidades o simplemente incompatibilidad de caracteres, y son solamente justificaciones para irse a vivir con otra o con otro. Sí. Todo esto Jesús lo miraba y por eso se levantó y dijo: necesito que la nación israelita se dé cuenta el tiempo de su visitación. Yo no sé a dónde vas a ir tú. Yo no sé qué vas a hacer tú con tu familia. Yo tengo una junta con pastores en estos días y yo le decía: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ir ahí enfrente del Palacio de Gobierno con unas esposas en nuestras manos para decirle al gobierno: méteme a la cárcel desde ahorita, porque no nos vamos a callar? Porque no me vas a, si me vas a meter a la cárcel, méteme de una vez, porque no nos vamos a callar. Porque esa gente necesita a Jesús, ¿sí o no? Esa gente necesita a Cristo. Y desde este tiempo, esos días, he estado orando intensamente: Dios, toca a la comunidad gay, Señor. Toca a la comunidad lesbiana. Dame oportunidad de entrar a su mundo. Dame oportunidad de meterme ahí, Señor, para poderles compartir y que se genere un cambio. Cuando hicimos este trabajo en San Juan de Dios, la iglesia golpeaba a las prostitutas y a los homosexuales. La iglesia los aborrecía. La iglesia se burlaba de ellos. La iglesia les echaba la patrulla a ellos. Y entonces ellos con la iglesia tenían un conflicto impresionante de poderes en las calles, ¿no? La iglesia no los quería. Pero cuando Dios nos habló a mi esposa y a mí de ir para allá con nuestro grupo que teníamos y unirnos a la iglesia que estaba allá en la zona de San Juan de Dios, nuestra mentalidad cambió y decíamos: no, hay que entrar a su mundo para poder tocar a esa gente. Y tengo historias impresionantes del amor de Dios, porque nos paramos en esa ciudad o en ese barrio que es una pequeña ciudad de prostitución. Nos paramos y decidimos tomar el ejemplo de Jesús, de llorar por los quebrantados y los necesitados, de llorar por los que estaban quebrados, los que estaban dolidos. Y Dios empezó a hacer cosas extraordinarias y milagrosas. 100 muchachas teníamos en la calle, 100 muchachas teníamos en la calle afuera de la iglesia prostituyéndose. 150 cantinas alrededor de la iglesia. ¿Sí?
durante toda su historia. Cuando llegamos, yo creo que había unas 50, 60 cantinas alrededor de la iglesia. ¿Sí? La violencia extrema a todo su apogeo en ese barrio. Sí, llegando me dieron un cristalazo a mí y me robaron el estéreo y me robaron algunas pertenencias de mi carro. Era como decir el diablo, mira lo que te espera, ¿no? Sí. Pero Dios nos había mandado para tocar a este mundo. Y sabe, en un lapso de 1 año y medio, el barrio fue transformado. 45 de esas muchachas se convirtieron a Jesús y las teníamos en la iglesia. 4 de ellas vivían en mi casa, es prostitutas. Sí. Sacamos a nuestros hijos de sus cuartos. Eran pequeños, eran adolescentes, y les pedimos sus cuartos para poder tener a estas muchachas. Y estas muchachas las entregamos a sus padres. Toda una historia que contar. Sí. 4 o 5 homosexuales, ¿verdad?, andaban con nosotros en mi carro. Sí. Sí. Prostitutos que se prostituían para inyectarse heroína o cocaína. ¿Sí? Dios los empieza a tocar. Los sacamos de cuevas de demonios, y literalmente cuevas de demonios, donde en una ocasión entramos a ese lugar y abrimos la puerta, tocábamos la puerta, pero era Dios empujando y no nos abrían, y la abríamos. Y nos encontramos un día una niñita de 3 años, 2 años, con un par de mujeres lesbianas haciendo el amor delante de la niña. La agarramos, nos la llevamos y empezamos a ministrarle a esa pequeña. Sí. Fue impresionante ver la mano de Dios, porque la iglesia respondió. Hoy necesitamos volver a tener esa sensibilidad, iglesia. No puedes pasar desapercibida las cosas que están sucediendo. Nada te puede quitar hoy de la visión de decir: Señor, este mundo necesita a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Nuestra sociedad necesita a Jesús. Nuestra tierra necesita a Cristo. La comunidad gay necesita a Cristo. Los empresarios necesitan a Cristo. El gobierno de México necesita a Jesús. Nuestra ciudad necesita a Cristo. Necesitamos hoy ponernos como Jesús y decir: Señor, quiero llorar por esta situación que estamos viviendo. Señor, no puedo simplemente ser un cristiano y no me importa si mi vecino o mi vecina se muere o no se muere. Señor Jesús, hay un dolor impresionante en el corazón de Dios. Si pudiéramos esta mañana ir al trono de Dios y Él nos pudiera mostrar su corazón, lo que representa, sí, que el hombre, el ser humano, ha cambiado el modelo que Dios ha puesto como familia, y el hombre lo está pervirtiendo. Pero tiene a su iglesia aquí, tiene la herramienta, y esto me emociona. Aquí están algunos maestros de la escuela. El reto que se viene, a mí me apasiona. Sí, ¿por qué? Porque digo, sabes, hoy vamos a tener la oportunidad de que muchas familias que todavía son ortodoxas, o que son gente que todavía valora o aprecia los valores, y que dice: no quiero esto para mis hijos, no quiero esta enseñanza. La SEP va a mandar información y educación que va a atentar contra la educación, contra la moral de Dios y de nuestros hijos. Y tú lo vas a decidir si te quedas ahí o aceptas todo eso y toda esa situación terrible, y que tus hijos van a tener que soportar todo esto y decir un día: papá, esto está pasando, ¿qué está sucediendo? O decir: quiero una educación diferente para mis hijos, donde todavía se enseñen los valores cristianos y el aprecio hacia Dios y hacia su normatividad, hacia sus leyes morales. Y van a llegarnos familias así, no solamente cristianas, sí, familias que dicen: necesito su educación. Saben que hay familias que son maestras de aquí de la escuela que está aquí enfrente, que son una escuela de monjas aquí enfrente, y que las maestras están enviando a sus hijos aquí a nuestra escuela.
¿No es una bendición eso? Estamos recibiendo solicitudes, ¿sí? Yo digo, Dios, si se viene todo esto, ¿a dónde nos vamos a mover? Porque esto va a crecer, porque Dios tiene esto en su corazón. Nuestra nación todavía tiene esperanza, iglesia. Nuestra ciudad todavía tiene esperanza, pero hay un tiempo todavía que necesitamos cada uno de nosotros pararnos en esta ciudad y empezar a llorar por la condición espiritual de esta nación. No mires mire, ahorita por ejemplo salimos de nuestra casa y ahí por enfrente hay un parque y se puso ahí un ballet clásico, ¿sí? Y entonces, hombres y mujeres, y cuando nos empezamos a ver, mi esposa y yo, digo, no inventes, frente de mi casa. Tú vas a verlo en los restaurantes. Fui a Plaza Patria el otro día. Era impresionante ver cuántas parejas del mismo género, del mismo sexo, iban tomados de la mano y nadie dice nada. Y tú dices, ¿qué hago? Hoy, si yo hago esto, legalmente puedo ser castigado. ¿Y qué voy a preferir? No sé qué tipo de castigo, si vas a ir a la cárcel o una falta administrativa, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa gente necesita a Jesús. Amén, iglesia. Por eso este 28 de mayo queremos prepararnos para hacer una gran celebración donde podamos romper los cielos de bronce, donde podamos penetrar la oscuridad y que el Señor derrame de su Espíritu Santo para llevar a la gente a un arrepentimiento. Y escuche, con esto quiero terminar. Escuche lo que podemos hacer. Dice la Biblia que todas las cosas al final de cuentas obran para bien de aquellos que aman a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y los que no oraban, pues van a tener que orar o van a pagar las consecuencias. Los que no buscaban a Dios van a tener que buscar a Dios o van a pagar las consecuencias. Los que no tienen el conocimiento bíblico van a tener que buscarlo para poder enseñar a su familia o van a pagar las consecuencias, porque el mundo los va a adoctrinar. Hay una canción que la comunidad gay escribió hace más de 3 años. Yo se las envié a los pastores y pocos pastores me contestaron. ¿Sabes cuántos pastores éramos, Rodo? Este miércoles 7. Había un grupo de 150 católicos quizá. En la marcha que hicieron por el aborto había más de 100,000 gentes, de los cuales 500 eran evangélicos y más de 90 y tantos mil católicos. Porque falta sensibilidad. Pastor, es increíble que un líder de aquí de la ciudad me dice, ¿cómo dice el refrán ese que mete hilo para sacar hebra? Eso así dice, mete hilo para sacar hebra. Y me habla, digo, para sacarme hebra, ¿verdad? Y le dije, ¿cuál es tu punto de todo esto? Dime el punto, ¿por qué me hablaste? Porque yo sé a dónde quería ir. No le hagas algo, no te canses. Es imposible que podamos cambiar esto. En otras palabras, ¿sí? Está escrito. Pero yo le dije, sí, está escrito, pero en mi generación voy a luchar que no pase. No sé si en la siguiente, a mí no me importa la siguiente porque yo no voy a estar. Bueno, sí me importa porque ahí van a estar mis hijos y mis nietos. Pero si a ti no te importan tus nietos y tus hijos, esta es la generación que les quieres dejar, ¿sí? Mientras estemos aquí, somos un frente, somos una resistencia. Ay, pastor, que Dios te bendiga. Y dices, no puede ser. Hace falta sensibilidad espiritual. Dios puede hacer esto, mire.
Imagínense un avivamiento. Imagínense un derramamiento del Espíritu sobre toda la gente. ¿Qué es lo que hace un derramamiento del Espíritu? Dígame alguien. Fuerte. Empieza a sensibilizar a la gente. Esa sensibilidad, ¿a dónde lo lleva? A la gente. Fuerte. Arrepentirse. Arrepentimiento. Un avivamiento trae arrepentimiento, trae convicción de pecados, ¿verdad? Se sienten mal, se sienten cargados de dolor y situaciones. Imagínense, este avivamiento, si lo generamos y que caiga sobre estas personas van a ser los principales promotores para decir: viví en la misma situación, se me concedió legalmente todo lo que yo quise, pero sigo con la misma soledad, con la misma angustia, con el mismo problema. Pero ahora que he conocido a Jesús, verdaderamente conozco la libertad, conozco la salvación, conozco que Jesús me hizo libre. Y entonces no nos la vamos a acabar con todos los testimonios de esta gente convertidos a Jesús. Entonces, cuando ellos escribieron este himno, que yo se los mandé, este canto dice: cristianos y no cristianos, vamos a ir por tus hijos, vamos a ir por tus hijos, los vamos a convertir, sí, vamos a ir tras de ellos. Y mira, los lugares donde tú no querías que vinieran, los vas a ver. Sí, las personas que no querías que abrazaran, los van a abrazar. Aquí los vamos a estar esperando. En los lugares que para ti eran horrorosos, aquí los vamos a tener, porque nos hemos propuesto que vamos a ir a tomar a tus hijos. Descarado. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos? Levanta su mano. Fíjese, 3, 4, 5, 6. Eso está ahí, véalo. Y en estos días, yo el viernes tuve una reunión de pastores y con eso termino. Les dije a los pastores: yo voy a ir por ellos. Y se quedaron así. Ellos nos amenazaron pensando que van a robar nuestros hijos, pero eso es una mentira. Si nosotros obedecemos a Dios, dice la Biblia que nadie puede arrebatarnos de su mano. Amén. Que si nosotros obedecemos a Dios, el Señor va a cuidar de nosotros. Hoy vas a tener que orar mucho por tus hijos, vas a tener que orar mucho por tus nietos, por tus bisnietos, por la gente que no conoce a Jesús. Y Dios va a responder esa fe y esas oraciones. Pero también nosotros vamos a decir: vamos por la cosecha, vamos por ellos, vamos en el nombre de Jesús a traer un despertar y un avivamiento que invada la nación, que invada nuestra tierra, que invada nuestra ciudad y que invada el mundo de su gloria. Y la gente va a conocer que el Señor es el Señor de señores, Rey de reyes, y que Él está sobre todo principado y potestad, y que Él es el único que merece ser adorado. Por eso vamos a levantar en esta ciudad un gran altar de adoración a Jesús, y el mundo entero va a saber que en Guadalajara hay pueblo de Dios que le ama y que glorifica su precioso nombre. Amén.